Y hoy queremos hablar acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Octubre es una nueva serie de parábolas, una serie de palabras que estamos hablando. Mateo capítulo 13, verso 31 al 32. Ya lo tenemos, leemos juntos. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 32. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Alguien conoce el árbol de mostaza? ¿Nadie? ¿De verdad no conoce a nadie? ¿Sí? ¿Sí lo conoces? Ah, lo viste chiquito, muy bien. ¿Ahora alguien conoce la semilla de mostaza? ¿Sí la conoces? ¿En serio? ¿Dan fe y legalidad de que sí es demasiado pequeña? Sí. ¿Pero alguien conoce la mostaza? ¿Dónde? Sí, claro, la de las hamburguesas, ¿no? Sí, esa mostaza amarilla que le ponen, ¿no? La semilla de mostaza, según se dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando cae en una buena tierra, esa semilla de mostaza crece en un árbol frondoso demasiado grande. Esta parábola, según el Evangelio de Lucas, el evangelista lo llamó como la semilla de mostaza, que tiene que ver con una comparación con la palabra de Dios como el Evangelio. Y yo le traigo este tema hoy. Siguiente, diapositiva. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para usted? Porque usted es un evangelista. Usted es un evangelista, usted entiende el Evangelio. Usted está dentro del Evangelio. Usted proclama el Evangelio. Usted enseña el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y según Mateo capítulo 13, verso 31 al 32, nos vamos a dar cuenta qué es el Evangelio a través de la semilla de mostaza, que es la parábola que estamos hablando. Jesús había tomado a la multitud, lo había llevado al monte y le había enseñado. Lo primero que le enseñó fue la enseñanza acerca de el sembrador. El sembrador dice que salió a sembrar y que con probabilidad lo que se sembraba en aquellos tiempos más que el maíz era el trigo, así que debió de haber ido a sembrar trigo y esparció la semilla en diferentes puntos. Lo compartí a mi esposa el domingo pasado. Dijo que algunas semillas habían caído en diversos terrenos, uno en pedregales, otro entre espinos, otro en buena tierra y otro en el camino, me parece, ¿no? Fueron 4. Jesús estaba dando alusión acerca de que el Evangelio, que era la semilla, la santa semilla, si en algún momento lo podríamos decir así, y si no se enojan los reformadores tradicionales, pues podemos decir que esa semilla debió de haber caído en alguno de algunas partes. Ya nos dio alusión a todo esto mi esposa el domingo pasado. Pero la semilla buena que cayó que cayó entre tierra buena, dio fruto. Dentro de ese fruto aparece otra parábola que se llama la parábola entre el trigo y la cizaña. Los dos son parecidos, hablé anteriormente a eso. Y dice que ese trigo y esa cizaña regularmente son parecidos y vienen creciendo juntos. Dejémoslo, dijo el dueño del campo, y que crezcan juntos. Vendrá el tiempo de la siega, cuando ahí tendremos que separar el verdadero trigo y la falsa cizaña. Y hoy nos toca hablar de otro sembrador que tenía un dueño de un campo que encontró una semilla y que esta no era trigo, sino que era más pequeña que el trigo. Y se habla acerca de la semilla de mostaza. ¿Cuántos han ido, los que han tenido la oportunidad de viajar en avión, en el aeropuerto? Hay muchos protocolos a seguir, ¿verdad? Y
Los protocolos, muchos son, hay revisión de equipaje, hay peso de equipaje, hay revisión, hay escaneo del equipaje, hay un perro ahí que te está viendo como que listo para atacarte y tragarte. Pero hay una revisión de un equipaje, y cuando llevas algo que es incorrecto a otro país o a otro lugar, esa revisión de ese equipaje aparece que son semillas o que son alimentos que no debes de llevar. A mí me quitaron 2 bolsas o 1 kilo de mole de Oaxaca que llevaba. Pero a algunos les han quitado semillas. Imagínense por qué lo hacen en los protocolos, porque no puedes transportar cosas a un lugar porque arruinas la flora de ese lugar. Por eso muchas veces lo quitan y no permiten llevar esos tipos de alimentos. Imagínense el poder que tiene una semilla con una gran expansión de terreno, en donde esa semilla pueda caer en buen lugar, pueda crecer, pueda dar fruto, y esa semilla se esparce, se sigue esparciendo y se sigue esparciendo y se sigue esparciendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos retirado plantas que no queremos en nuestro lugar porque llegó una semilla a dar allí y ahí se sembró? ¿Cuántos de nosotros debajo de almendros quitamos muchos almendros que no queremos porque son demasiados? ¿Cierto o no? El poder que tiene una semilla es de llenar todo el lugar que esté allí, en donde puede causar un impacto tremendo y afectar la flora. Imagina el Evangelio como una semilla. El poder que tiene el mensaje de Cristo llegado a los corazones de las personas hace un impacto tremendo en el corazón de las personas. Por eso podemos ver a personas homicidas que ya no lo son, drogadictos que ya no lo son, alcohólicos que ya no lo son, adúlteros que ya no lo son, mentirosos que ya no lo son, estafadores que ya no lo son. Porque el impacto tremendo del mensaje, de la semilla que se sembró y que cayó en buena tierra, dio un resultado tremendo. Tú tienes la semilla dentro de tu corazón, y el Evangelio que ha sido puesto en ti tiene un poder tremendo, que no solamente te cambia tu vida, cambia el de tu marido, el de tu mujer, el de tus hijos, cambia el de tu vecino. Cuando tú empiezas a pregonar la palabra, es semilla esparcida y va llegando a otros lugares donde el Evangelio ha conquistado corazones. Imagínense, un día el Evangelio llegó con nosotros aquí. ¿Alguien sabe cómo llegó el Evangelio aquí a México? ¿Alguien sabe cómo llegó el Evangelio a México? No. El Evangelio llegó a México por medio de colportores, por la zona de Matamoros, y se incrustaron hacia Monterrey y se creó la primera iglesia, hablando dentro de la denominación bautista. Pero les comento algo. Según los anabaptistas, dicen que entre los bautistas, los colportores no tenían una identificación netamente bautista. Se identificaban con todo tipo de grupos, porque los colportores eran vendedores de libros, y de entre ellos venía la venta del libro de la Biblia, que más que venta era la forma de cómo pudieron ingresar para poderles enseñar. Cuando el Evangelio llegó ahí, pero bajó por el lado de la frontera con Matamoros, en aquel lado de Estados Unidos. Pero ¿cómo llegó a Estados Unidos? Vino de los ingleses. ¿Y cómo llegó a Inglaterra? Directamente de Israel. La semilla se vino sembrando, y se sembró y pasó y se sembró acá, y luego pasó acá a la frontera de México, al norte, y luego pasó al centro, y del centro pasó al sur. Tiene un poder la semilla. La semilla de mostaza es una pequeña semilla redonda que puede ser color blanco, amarillento o negro, y que tiene diversas propiedades. Por ahí les puse una idea.
La semilla de mostaza puede ser como una de las semillas más pequeñas de todas. Su parecido es como la de la cabeza de un alfiler. Es tan diminuto. Unos datos importantes acerca de la semilla de mostaza. Es una especie importante en muchas cocinas regionales. Número 1, tiene propiedades antiinflamatorias. 2, es un antibiótico natural. 3, ayuda a la buena digestión. 4, es un buen descongestionante. Y 5, ayuda a mantener huesos, articulaciones y músculos fuertes. La próxima vez que le inviten una hamburguesa, no duden en mostaza. La semilla de mostaza aparece en la Biblia como en la parábola de la semilla de mostaza que se encuentra en Mateo capítulo 13. Y esta parábola Jesús la está comparando con el reino de los cielos, que en el reino de los cielos una semilla de mostaza que un hombre encontró, la sembró en su campo. Así que la semilla es pequeña de todas, pero cuando crece se convierte en la mayor de las hortalizas. En la Biblia Jesús está sugiriendo que la gente sea como un grano de mostaza, es decir, que cuando abren su corazón a Jesús, una semilla de fe implantada del Evangelio entra dentro de ellos y transforma lentamente, incluso llegando a diversos lugares. El versículo 31 dice: el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos sigue teniendo el mismo poder el día que Jesucristo esparció la buena semilla, y algunas semillas cayeron en malos lugares. Tal fue el caso de Judas. Pero otras semillas dieron fruto al 100% o al 100%, como en el caso de Pedro, como en el caso de Pablo, como en el caso de muchos. La pregunta que nos seguimos diciendo es: ¿qué tipo de terreno soy yo? Porque el Evangelio sigue siendo la semilla, pero yo soy buen terreno. Ha caído en mi corazón y ha abundado tanto que estoy pregonando y estoy esparciendo la buena semilla a diversos lugares. Aprendamos el primer punto de la siguiente diapositiva, por favor. Número 1, vaya conmigo juntos, dice: ¿qué es el Evangelio? Es una semilla simple, requiere de un inicio. Es una semilla simple. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó. Es una semilla simple, es una semilla demasiado pequeña. En esta parábola Jesús está prediciendo el asombroso crecimiento de aquella palabra que iba a caer en un lugar que iba a ser buena tierra. No te admires si en algún momento has compartido el Evangelio a otros y no ha dado fruto de arrepentimiento, digno de arrepentimiento. No te admires, no te asombres, no te entristezcas. Muchas veces el Evangelio que predicamos no es que no sea bueno, o no es que no sea impactante, es que el terreno donde cayó no es bueno. Y no por eso debes de dejar de entristecer, o no por eso debes dejar de desanimarte para que ya no sigas pregonando el Evangelio, sino al contrario. Debemos nosotros de entender que Cristo un día tomó esa semilla del Evangelio y la incrustó en el corazón de ¿cuántos discípulos? De 12. Y según se dice que de 12, 3 o 4 dieron resultados. Pero dice que había multitudes. Incluso cuando se habla de estas parábolas, dice que una multitud estaba sentado en un monte en donde Jesús les estaba enseñando estas expresiones de esta palabra. Eso significa que entonces para Jesús no era tan importante las multitudes. Para Jesús era importante el corazón de los discípulos para ser transformados y ser cambiados. La semilla de mostaza es pequeña, pero crece hasta convertirse en un gran arbusto de hasta 10 pies de altura. 10 pies de altura. Se me olvidó hacer la conversión. 10 pies de altura. ¿Cuánto sería en metros? A ver, ingenieros.
A ver, los que usan cintas métricas. Es que viene pulgadas. Ah, eso viene en pulgadas, ¿verdad? Es que es el Bueno, no importa lo de pies a pulgadas, de pulgadas a metros o centímetros. es el estándar del milímetro. Entonces, ¿no, Adrián? Sí, 3.48 metros. 10 pies, entre 10 a 12 pies, pongámosle 10. Serían 30 metros. Y el 3 metros de altura. Pero la semilla es de cuánto. Necesitamos un, ¿cómo le llaman eso? Es de 1 milímetro. Son 30 metros. ¿Y cómo es que 3 metros de altura? Es el poder de la tierra, es el poder de la semilla, es el poder de lo que le rodea, es el poder de qué más, hermanos. El evangelio para muchos puede ser insignificante. ¿Has escuchado a aquellas personas que te dicen, ¿a qué vas a la iglesia? Vas a perder tiempo, porque para ellos el evangelio es innecesario, insignificante. Pero cuando el evangelio entra al corazón de una buena tierra, lo que le rodea, lo que hace, el impacto de la tierra, el impacto de la semilla, el crecimiento que hace, se hacen árboles fuertes y grandes de 3 metros y más de altura. Fuerte. La última parte dice que aún incluso las aves vienen y hacen sus nidos en aquello que fue una diminuta semilla. El evangelio puede ser tan poderoso si lo pregonas. Ese era el sentido de Jesús. El poder de una semilla sembrada como el evangelio puede ser transformador, puede ser tan poderoso que no solamente te ayuda a ti, sino ayuda a los que están a tu alrededor. ¿Cuándo será el tiempo en que tu marido, tu mujer, tus hijos o los que están a tu alrededor creerán en la palabra? Si la palabra tiene poder, a lo mejor lo que está fallando es la tierra. ¿Qué tanto estoy, dijo Jesús en esta palabra? ¿Qué tanto estoy yo siendo transformado por la palabra del poder del evangelio? ¿Qué tanto estoy haciendo caso a la palabra que se incrustó en mi corazón? ¿Cuánto estoy yo haciendo que la palabra esté generando, renovando, influenciando mi alrededor? Llevamos 20 años y seguimos hablando lo mismo. Llevamos 20 años y seguimos conduciéndonos igual. Llevamos 20 años y seguimos pensando que un poquito de vino no tiene ningún problema. Llevamos 20 años y seguimos teniendo la misma mentalidad de pobreza, de miseria y de enfermedad. 20 años, porque la palabra no hemos dejado que esté incrustada en nuestro corazón y esté haciendo una fuerza de cambios en nuestra vida. Eso era lo que Jesús estaba tratando de decir en esta parábola. En la parábola del sembrador vemos cómo el sembrador salió a sembrar, y la parte de la semilla que cayó en buena tierra dio su fruto. En la segunda parábola, el sembrador sembró buena semilla en su campo y cosechó buen trigo. Pero en esta parábola, el sembrador tomó un grano de mostaza y lo sembró en su campo, que a su vez rindió fruto. Sin lugar a duda, la buena semilla representa la palabra del Señor. ¿Qué es el evangelio? Es una semilla simple y requiere un inicio. Dios está buscando buena tierra, buena persona, buena mentalidad, buen corazón, buen cerebro, buena boca de alguien en donde sembrar la palabra. Si la palabra todavía no ha hecho acción en tu vida, necesitas dejar que la palabra accione en tu vida, porque no puedes seguir pasando más años sin hacer cambios en tu vida. No se puede. No puedes darte el lujo
de decir, llevo tantos años y la palabra todavía no ha sido sembrada en tu corazón. Lucas capítulo 8, vaya allá por favor, Lucas capítulo 8, verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, verso 11. De manera que en esta parábola Jesús enfatiza la importancia de compartir con diligencia el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 8, verso 11. ¿Ya lo tiene? Lucas 8, verso 11. Esta es pues la parábola. ¿Qué dijo? La semilla es la palabra de Dios. Levanten las manos aquellos que ya fue sembrada la palabra de Dios en sus corazones. Levanten la mano. La semilla cayó en usted. Mañana, personas que ya cayó la semilla ahí, pero tengo tantos años y todavía no he dado frutos a alguien. O sea, usted no ha traído a alguien en el evangelio y no se sienta avergonzado, tampoco no se sienta triste, pero sí siéntase preocupado. Porque ¿qué estoy haciendo pues? ¿Voy a dar fruto o no voy a dar fruto? ¿Qué dijo Jesús sobre aquella planta de la higuera que fue y la vio y no encontró qué cosa? Fruto. ¿Qué dijo Jesús sobre esa higuera? La maldijo y luego ¿qué dijo? ¿Qué fue de aquella historia que dijo que cuando no había encontrado el fruto, dijo, espera un poco más? Le dijeron cuando los siervos iban a cortar y el dueño de la higuera o del campo le dijo, no la corten, esperen un poco más, permítanles que dé un año más, a ver si da fruto. Y en caso de que no dé fruto, ¿qué hace usted con las plantas que no dan fruto? Yo una ocasión me dijeron, hay dos árboles de papayos. Yo dije, los dos han crecido por igual, los dos tienen la misma altura, pero el árbol de papaya de ese árbol ya había dado fruto. Pero cuando yo vi que este árbol no había estado dando fruto, yo me imaginé, yo dije, este no va a dar fruto. Y se lo dije a alguien, este no va a dar fruto, por lo tanto lo voy a cortar. Y después de que lo corté, lo hice trizas y lo iba a tirar, me di cuenta que arriba venían las pequeñas florecitas. Dije, sí, va a dar fruto. A veces yo ya quiero cortar la cabeza de alguno de aquí porque no da fruto, pero tengo que tener paciencia. Decía un hermano allá, ¿paciencia o paciencia? Paciencia, le decía yo. Bueno, Señor, danos paciencia, decía. Bueno, a veces tenemos las ganas de decir, bueno, ¿van a dar o no van a dar fruto? Pero Jesús sigue teniendo paciencia con las personas y con el pueblo, y sigue teniendo paciencia con la gente, y sigue teniendo paciencia con el mundo. La fascinante palabra de Dios para muchos llega a ser un lugar de mucho fruto. En el contexto histórico de esta porción bíblica de la parábola, se dice que la mayoría de judíos tenían la expectativa muy equivocada con respecto al Mesías. Incluso muchos de ellos llegaron a menospreciar el hecho de que Jesús pasaba mucho tiempo en su ministerio enseñando la palabra de Dios. Y para muchos incluso de sus seguidores llegaron hasta abandonar a Jesús porque no soportaron sus enseñanzas. Les fascinaba que Jesús hacía milagros. Les fascinaba que Jesús les atraía el hecho de que Jesús alimentaba a las multitudes. Esperaba que Jesús se elevara como un líder político para demostrar y derrocar al imperio romano que tenía subyugado al pueblo de Israel en ese tiempo. Sin embargo, sus expectativas humanas rápidamente se fueron esfumando
haciendo añicos y al escuchar la impactante forma de que Jesús enseñaba la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios puede llegar a ser muy fuerte para nosotros y muchas veces la abandonamos. Número 2, esto me lleva a pensar en el segundo punto que quiero compartir con ustedes. Número 2, juntos conmigo. El Evangelio es poder que crece y crece. O sea, necesitamos una buena tierra. ¿Qué dice la palabra del Señor según Mateo capítulo 13, verso 31 en la última parte? Así que entonces el grano de mostaza que había encontrado aquel hombre, o que había tomado aquel hombre, dice que lo tomó y ¿qué pasó? Y lo sembró en un campo. Yo doy gracias a Dios por mis padres, porque ellos sembraron el Evangelio en mí. Pero doy gracias a Dios por aquel pastor que, aún no queriendo, a lo mejor hasta a la fuerza, después de haber pasado un año siendo discipulado por él y por su liderazgo, decidió bautizarme. Y doy gracias a Dios por aquellos hombres que han creído en mí, que me han dado la oportunidad de poder llevar el Evangelio a diferentes lugares a donde el Señor me ha llevado. ¿Te acuerdas del hombre? ¿Te acuerdas de la mujer que sembró en ti la palabra de Dios, el Evangelio? ¿Te acuerdas de ese hombre? ¿Te acuerdas del día? ¿Te acuerdas del lugar? ¿Recuerdas todavía cómo iniciaste en el Evangelio? ¿Te acuerdas que también estabas muchas veces con las muchas ganas y a veces había ocasiones que te impedían no poder asistir a la iglesia? Muchas veces incluso te enojabas porque no tenías el tiempo completo para hacerlo. Muchas ocasiones te limitaste porque no sabías cómo hablar, cómo compartir el Evangelio, y empezaste a invitar a unos y los empezaste a llevar, y algunos hicieron reuniones en sus hogares, otros más los llevaron a la iglesia y otros más fueron y esparcieron el Evangelio a otros lugares. Pero ¿te acuerdas del inicio del Evangelio de tu vida, de la persona, de la mujer o del hombre que se tomó el tiempo para tomar una pequeña, insignificante semilla que para muchos llega a ser, y lo tomó y lo puso en tu corazón? ¿Te acuerdas de ese hombre? ¿Te acuerdas de esa mujer? Gloria a Dios por esos hombres y por esas mujeres. Gloria a Dios por los que te han dado un espacio. Gloria a Dios por los pastores y ministros que te han dado un lugar dentro de su lugar. Si te han facilitado y prestado su púlpito, si te han facilitado y prestado el altar para que ministres, si te han cedido un pequeño grupo de personas en donde tú estás enseñando y compartiendo, ya sea célula o ya sea un grupo de capacitación o un grupo de discipulado, dale gracias a Dios por esos hombres, porque esos hombres han mirado en ti como una buena tierra, fuerte, poderosa, firme, que puede extender su crecimiento a más del 100%. Preocúpate cuando no tengas un pastor que no te dé un lugar. Preocúpate cuando tú quieras hacerlo, cuando tú tengas un grupo. A mí me encantaría que la gente aquí se peleara por gente. Sí, no con la gente, sino por gente. A mí me encantaría que dijeran: ay, pastor, mire, esta ya se metió en mi terreno, pero si yo ya tengo 10 personas allí, y luego fue y ella llevó el Evangelio también, pero esa gente es mía, que me suelta esa gente. A mí me encantaría que, a ver, un momento, tengo 40 personas aquí en 40 lugares y todos se andan peleando porque quieren ganar más gente. Pero no pasa así. Y a veces es, ¿cómo se podría decir la palabra? A veces es como tristeza, pena. Ay, no, ese hay que discipularlo. Ay, no, yo no soy de eso. Ay, yo como que como que siento alergia cuando alguien tiene que ser discipulada, porque yo la verdad no soy por eso.
Y hay gente que todavía me anda diciendo, ¿y cómo discípulo? Pasaste todo evangelismo pionero conmigo. El primer año que yo llegué, llevas 20 años en el evangelio y no me puedes decir cómo discipulas a alguien. Discipulado no es una teoría, no es una lección de 7 o 8. Discipulado es transferencia de vida. Yo estoy allí en el momento que me necesita. Cayó en la cárcel, yo voy con él. Bueno, no voy a la cárcel para meterme con él, voy a la cárcel a ayudarle a él, ¿verdad? Está enfermo, estoy allí. Tiene un problema, yo estoy allí. Es transferencia de vida, es que camina a mi lado, es que yo le estoy tratando de enseñar el evangelio, es que si yo vengo a la iglesia él viene, es que si él no viene yo voy. Me llamó mucho la atención de alguien que me escribió y me dijo, pastor, ore por mí. Voy a compartirle el evangelio a unas personas. Son personas nuevas. Es el poder del evangelio, porque es un poder que crece y crece y necesitamos una tierra. Algunos se han preguntado por qué en la parábola de la semilla de mostaza Jesús llama a la semilla de mostaza la más pequeña, pero de las semillas, pero en la planta de mostaza madura dice que es la más grande. Porque cuando se siembra, el poder que tiene la tierra cuando se siembra. Este mismo hombre pudo haber tomado la misma semilla y pudo haberlo llevado a terrenos pedregosos, y lo pudo haber llevado entre espinos, y lo pudo haber llevado entre el camino, y lo pudo haber llevado en el lodo, y lo pudo haber llevado en la playa, donde sea. Pero cuando la tierra es buena tierra, no importa la pequeña semilla, no importa lo que vaya a suceder, cuando es buena tierra, la semilla tiene un poder inmenso. Quiero semilla sembrada dentro de Cristo es el camino. Quiero semilla. Yo le decía a un grupo de célula, yo le decía, tengo ganas de ganar. ¿Es pecado eso, hermanos? Porque a lo mejor es mi pecado. Yo tengo ganas de ganar. Yo tengo ganas de que esto crezca. Yo no me puedo ir sin dejar ver a esta iglesia que crece más de lo que ha crecido. Porque no hemos crecido todavía. Y sigue apareciendo a mi lado, a mi costado, siervo inotilere, porque lo que te he dicho que digas, has dicho, y lo que has querido que hagas, lo has hecho. Y no has hecho más allá de lo que se te ha pedido hacer. En palabras mías, ¿no? Tengo ganas de ganar. Sí hemos crecido, hermanos. Sí somos buena tierra. Usted no diga que no. Es buena tierra. Pero gane con su buena tierra. Lleve el mensaje de salvación a otros. ¿Cómo es ser sembrado en una buena tierra? Jesús no estaba hablando de botánica. Jesús estaba hablando de una figura literaria. Y también estaba hablando proverbialmente. El énfasis de Jesús está en el cambio del tamaño de pequeño a grande y la naturaleza sorprendente del crecimiento que lo daba y lo favoreció el tipo de tierra que fue sembrada. El evangelio ha sido sembrado en muchos de los que están aquí. Aunque a simple vista un grano de mostaza, siendo tan pequeño, parece insignificante, cuando se siembra y cae en buena tierra es capaz de crecer de una forma tan impresionante que puede alcanzar alturas muy elevadas a tal punto de convertirse en un árbol. Un predicador allá en Nueva York, allá en Estados Unidos, llevó el mensaje y preparó las sillas, preparó todo el lugar, y para poder predicar no llegó nadie. Al final de su sermón apareció un joven adolescente que se sentó hasta la parte de atrás, pero el predicador con las muchas ganas y entusiasmo predicó el mejor mensaje del mundo. Y cuando hizo el llamado ese predicador, el joven se acercó y recibió a Cristo. Ese joven se llamó Billy Graham y llevó el mensaje a multitudes de personas. El poder que tiene el evangelio. Cuando yo me siento con un pequeño grupo de 3, de 5, de 10, yo digo, a lo mejor esto no me va a limitar. A lo mejor
De aquí van a salir los predicadores, de los pastores, de los ministros, de los evangelistas, de los salmistas, de los músicos, de los maestros, no sé de quién. Y mire que gracias a Dios yo he visto de los que hemos nosotros ministrado, de los que le hemos enseñado, hemos visto cómo Dios los ha seleccionado y los ha hecho pastores. ¡Wow! ¡Qué bendición! Eso es una ilustración muy buena del poder del Evangelio que obra en nuestras vidas. Para muchos, a veces la lectura de la palabra, el estudio, la meditación de la palabra de Dios es algo absurdo, innecesario, sin necesidad, sin sentido ni valor, incluso les representa la total pérdida de tiempo. Pero no para nosotros, aun cuando nos vemos con pequeños resultados o con resultados nulos, debemos de confiar plenamente en el poder de Dios. Recuerde 1 Corintios capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18? Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. ¿Cómo es el mensaje de la cruz para muchos de los que se pierden? Es que usted es loca y usted es loco en el Evangelio. Así lo dice, ¿no? Que dice que si usted cree en el mensaje de la cruz, para muchos ese mensaje de la cruz, dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18, dijo el apóstol Pablo escribiendo que el mensaje de la cruz para muchos es locura para los que se están perdiendo. Pero termina el versículo, pero para nosotros, diga conmigo, para mí, diga conmigo, para nosotros, que somos salvos. Spagware, diría el americano, ¿no? Spagware. ¿Es qué? Poder de Dios. Dentro de mí hay poder de Dios. Llegue como un endemoniado y usted trae el poder de Dios. Pásele corriente, ¿verdad? Como un enfermo, ponga las manos sobre el enfermo, trae usted poder. Créase que trae poder. Ay, es que no sé, porque no puedo ni orar, no puedo. Lo intimida el diablo, lo intimida la enfermedad, lo intimida el problema, lo intimida la gran construcción que vamos a hacer. ¿Dónde vamos a tener? No, te trae poder. El Evangelio para usted es poder. Termino en lo tercero porque si no me sigo. Tercero, juntos conmigo. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Termino diciendo que el Evangelio es al crecer. Es bendición para otros. Oiga, escuchen bien esto. Jesús estaba diciendo en la parábola, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ¿qué sucedió con la pequeña semilla que se hizo un árbol de más de 3 metros? Es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol. Y en ese árbol, ¿qué pasa? De tal manera que en ese mismo árbol las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Usted no puede decir el mensaje cayó en buena tierra, yo soy buena tierra, yo ya di frutos, ¿verdad? Haga que su tierra, su semilla, el poder del Evangelio en usted impacte a los que están a las afueras. Pero yo soy maestro, soy maestra, mi escritorio es mi púlpito para enseñar a los niños y para enseñar a los padres de sus niños. Pero yo soy administrador de un negocio. Mi escritorio, donde atiendo a clientes, es mi púlpito para enseñar a muchos de ellos. Pero yo soy un restaurantero, soy un mesero. Mi lugar donde yo estoy es poder para enseñarles. Porque usted ha encontrado a mucha gente que llega con usted, ha encontrado a los meseros, a los restauranteros, los ha encontrado en la mesa llorando porque no saben cómo pagar ni la cuenta de ese día, ni tampoco cómo hacerle para solucionar un asunto. Su voz, su boca es poder en el Evangelio para compartir el mensaje de salvación. Pero yo soy una ama de casa. Sus vecinos, su casa es el púlpito para hablar a otros de Cristo.
pero yo soy plomero. Los hogares son sus púlpitos para hablar de Cristo. Pero yo soy un carpintero. Su taller es su púlpito para hablar a otros. Pero yo soy taxista. Su taxi es su púlpito para hablar a otros. ¿Me sigo? ¿Alguien me dice qué más hay acá? Soy contador. Su escritorio igual. Soy albañil. Mi lugar, con el chanán que está, el que no quiere, es mi púlpito. Soy pescador, mi lancha es mi púlpito. ¿Me sigo? El reino de los cielos es semejante a ese diminutivo grano de mostaza, sigue diciendo. En aquella región de Galilea, el sembrador por excelencia sembraba la buena semilla del evangelio, y se sentó mucha gente y tomó la barca y tomó el monte como su púlpito. Para muchos su labor era insignificante, y es por eso que lo rechazaron y lo colgaron en una cruz, porque querían a un rey con espada, a un valiente, y pensaron que había terminado con Jesús y su enseñanza. Lo que ignoraron fue que la poderosa semilla del reino ya había sido sembrada en 12 discípulos, de los cuales 4 de ellos habían dado respuesta, y aunque intentaron a toda costa frenar la expresión del evangelio de Cristo, matándolo en la cruz, resucitó, vive y reina, y muchos han tomado la misma experiencia de morir por Cristo, y usted y yo también moriremos por Cristo. Es crecer, y al crecer la semilla del evangelio tiene poder para otros. En otras palabras de la escritura, el reino de Dios se representa a todo ese árbol que lleva sus ramas para que los aves aniden y traigan, coman de sus frutos. El árbol de la semilla de mostaza dice: ven, ten la sombra, anida aquí, come de mi fruto, come de lo que yo tengo. Los cristianos hoy en día que tienen poder, si alguien está enfermo, no se limite a orar por ellos, porque una oración suya puede hacer que el enfermo traiga vida. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder del evangelio. Yo he orado por muchos enfermos y han sanado. He orado por niños y han sanado. Oré hace unas semanas por un niño de mi sobrino y no sanó. Bueno, sanó porque murió, pero no sanó como yo quería que sanara. Pero no por eso me limito y digo, entonces no hay poder en mí. No, sigue habiendo poder. Una cosa que haya pasado no limita a nadie. Es que prediqué el evangelio y nadie me hizo caso. No se limite a eso. Usted siga predicando. Póngase de pie, levántese, afirme su vida. Dígale: Señor, aquí estoy listo, porque esta